Amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios de estar con ustedes una vez más en esta noche de la Iglesia Bautista Sion en Miami Springs. Estamos agradecidos a Dios y tuvimos un lindo culto en la mañana y estamos invitando a todos los que son nuestros hermanos para que se conecten con nosotros y para que también los que puedan pues vengan a los cultos presenciales, que todavía estamos solamente el domingo en la mañana y esperamos que eso cambie pronto. Lo cierto es que estamos terminando el mes de los niños. Hoy por la mañana pues predicamos sobre ellos, sobre los niños para Dios. Estuvimos hablando de las promesas que tiene Isaías 54 también, pero llevan visión y trabajo. La visión es pensar en el extendernos y el trabajo es que hay que reforzar las estacas y en fin, todo ese pasaje lindísimo que usó William Carey en su sermón inmortal. Esta noche tenemos un plan básico y necesario, así se llama el sermón, plan básico y necesario. Un sencillo plan, pero es el plan de las edades, el plan de siempre, aquel que le dejó el Señor Jesucristo a los discípulos antes de ascender, como su testamento espiritual fue el plan de la Gran Comisión. Pero antes de cumplir la Gran Comisión, ellos tenían que hacer algo. Tenían que hacer algo, de eso quiero hablar esta noche. Lo que dice Lucas 24, 49. Tenían que hablar de eso, tenían que entender eso, que no podían salir a cumplir la Gran Comisión hasta que se quedaran en Jerusalén y fueran investidos del poder desde lo alto. Así que queremos tener una palabra de oración, invitarles a ustedes a que estén con nosotros, inviten a sus amistades, conéctense, compartan y vamos a estar orando a Dios en este momento para pedir la dirección. Señor, esperamos tu misericordia, ayúdanos, dirígenos, permite que podamos compartir con nuestros hermanos este tema tan importante que nos dejó tu Hijo Jesucristo en la tierra, para que la iglesia pueda triunfar, para que podamos triunfar como hijos tuyos. Danos el poder necesario para vivir una vida cristiana triunfante y que las fuerzas del mal puedan retroceder delante de nuestras oraciones, de nuestras vidas. Pedimos perdón para nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche le he llamado a un plan básico y necesario, un plan sencillo. Le he llamado al plan que Jesús le dejó a los discípulos en Hechos capítulo 1, cuando le dice a ellos, en el momento de su ascensión, le dice a ellos, no les toca a ustedes, cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Estaban preocupados por la restauración del reino de Israel. Todos ellos eran israelitas, todos ellos eran descendientes de Israel. Pero lo cierto es que el reino de Israel tenía que darle paso al reino de Dios. Jesús venía como Mesías cumplidor de las promesas de Israel, pero también venía como el establecedor del reino de Dios. Él era el Señor, no solamente de Israel, sino de toda la tierra. Rey de reyes y Señor de señores. Así que en Hechos capítulo 1, ellos le preguntan por la restauración del reino y él les responde en aquella frase cuando le dice, no les toca a vosotros saber, versículo 7, los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Ese era el plan básico. El plan básico era salir a predicar el evangelio, pero ellos necesitaban, antes de salir, necesitaban poder. ¿Qué tipo de poder era ese? El griego lo traduce dunamis o dinamis, de donde viene la dinamita, poder, una explosión. Recibiréis poder, también se ha traducido en entusiasmo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos a aclarar que todavía ellos no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, habían recibido una porción que Jesús le había soplado para que pudieran esperar
pero el programa del Espíritu Santo como tercera persona en la Trinidad dentro de la iglesia para dirigir la obra misionera, eso todavía no había empezado. Era una promesa que había hecho en Juan 14, en Juan 15, en Juan 16, cuando Él me glorificará, tomará de lo mío, lo hará saber. En Juan capítulo 16 dice que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora aquí ya en el momento de la ascensión, Él les dice que recibirían poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, poder y testimonio. Así que era necesario para el testimonio de ellos ese poder. Y el plan que viene aquí, la gran estrategia, es me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Quiere decir que era como una explosión que iba a surgir en Jerusalén, que iba a llegar a toda la provincia de Judea, que se iba a extender hasta la provincia cercana que era Samaria y de ahí iba a saltar a toda la tierra. Así que después de esto fue alzado y ellos se quedaron así medio tristones. Y la Biblia nos dice que vinieron dos ángeles y los miraron, le estaban mirando para arriba, mirando a Jesús, y le dijo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá. Así que ellos salieron de allí, tenían que cumplir este mandato de Cristo, que era buscar ese poder. En Lucas capítulo 24 nos dice que el Señor Jesucristo le dijo en algún momento, que no está ahí en Hechos, pero está en Lucas 24, 49, no está tampoco en Mateo, pero Lucas tuvo un trabajo documental más grande, más completo. Y entonces en el versículo 46, Lucas 24, 46, dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos el tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que Lucas, que escribió los Hechos de los Apóstoles, está perfectamente coordinado con este mandato de salir desde Jerusalén. En el 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. 49, escuchen, prerrogativa importante. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, ese poder que Jesús le prometió. Pero quedaos, este era el plan básico, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Oye, yo voy a ir contigo, espérame en la casa, no te vayas porque yo paso y te recojo. Miles de veces, amigos, entidades, gentes, se ponen de acuerdo en un momento determinado a esperar a que llegue alguien para salir juntos. Esa fue la idea que Lucas escribe y que Jesús les dejó a ellos. Yo enviaré la promesa de mi Padre, promesa de Juan 14, Juan 15, Juan 16, la promesa del Espíritu. Pero ustedes tienen que esperar tranquilos, no se pueden ir en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Después ascendió a los cielos y lo sacó fuera y ascendió a los cielos. Así que tenemos ahora un mandato de Jesús. En Hechos de los Apóstoles empieza con un mandato de Jesús de que tienen que esperar la promesa del poder de Dios para que entonces ellos puedan tener éxito. La cosa es que nadie sabía cómo era eso. Nadie sabía cuándo era eso. Hacía 40 días que Jesús había muerto, así que habían pasado 40 días desde la Pascua. Y faltaban solamente 10 días para Pentecostés, 50 días después de la Pascua, la fiesta de las primicias. Todo el mundo estaba en Jerusalén, nadie se iba hasta que no se cumpliera. Vale, los que se iban a ir ya se fueron, pero había un grupo que se quedaba para celebrar la fiesta de las cosechas, habían traído sus ofrendas, estaban esperando la fiesta de las primicias, una de las grandes fiestas de judías. Pero ellos no sabían cuándo iba a venir el Espíritu Santo. Si se demora 5 meses, 1 año, lo que fuera, ellos estaban ahí, tenían que quedarse en el aposento alto, orando, intercediendo, hasta que viniera la promesa. Ese poder de Dios que iba a transformar
la inercia de ellos en entusiasmo, en valor y en todas estas cosas. Así que ese es el plan básico. Hay un libro, quise traerles, no tengo el libro ya, hace años que lo perdí, pero hay un libro que se llama Cómo obtener la plenitud del poder, de Torreyes Rivas, uno de los libros que teníamos en el seminario, usamos hace 50 años. Pero es un libro muy, muy importante porque mantiene una serie de cosas que dicen que el poder del Espíritu Santo, este poder que llegó sobre la vida de ellos, no viene solamente por una cosa, es el poder de la palabra, es el poder de la oración, el poder de la vida rendida, de la obediencia. Es decir, que es como una suma de actitudes que hacen que entonces el poder de Dios, la humillación de la carne, el abandono del pecado oculto, toda esa serie de cosas hacen que entonces el vaso esté vaciado de lo malo para que pueda ser llenado de la gracia y del poder del Espíritu Santo. Hay muchas personas que no entienden mucho de esto. Me recuerdo que cuando era seminarista leía muchos libros que tenían que ver con el Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad. Me llevaron a la facultad pensando que quizás yo tenía ideas carismáticas, raras, y ahí pudimos explicar esta literatura. Había una literatura bautista lindísima, tremenda, que existió de los grandes próceres bautistas, y aquellos libros pues se han perdido un poco, no se ve, se habla mucho de los libros que se venden, son libros de experiencias personales, pero ese era un libro doctrinal, libros doctrinales basados en textos de la palabra de Dios que nos enseñan lo que debemos de saber, la Biblia. Así que dice la palabra que el Señor le prometió a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Después se repite de nuevo y después el texto que todo el mundo conoce, Josué 1:9. Pero lo cierto es que el poder ha sido confundido con la gritería, los saltos, la caída para atrás, cosas raras, lenguaje en otros idiomas. Es decir, cosas que son accesorios han sido ocupados el lugar del poder. El día que el Espíritu Santo se manifestó sobre la iglesia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, habían en Jerusalén personas de muchas nacionalidades. Estaban allí, eran judíos, pero habían venido de esos lugares donde ellos vivían a celebrar la fiesta de la Pascua y después a quedarse para lo que era este día de las primicias. La Biblia dice que el milagro que se manifestó allí, en ese día, dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Se ha dicho que estas tres cosas son importantes para que una iglesia tenga poder del Espíritu. Que esté todo el mundo, que estén unánimes, que sientan las mismas cosas, que estén juntos. Todos unánimes juntos es como una fórmula que se ha dicho, que es una fórmula para que la iglesia tenga poder de Dios, poder espiritual. Viene el estruendo, el viento. En el 13 le repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. 5, comenzaron a hablar en otros lenguajes, textualmente en otros idiomas, según el Espíritu les dejaba que hablase. Aquella gente que moraban entonces en Jerusalén, versículo 5, gente de todas las naciones, hecho este estruendo, se juntó, estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Es decir, quiere decir que era el lenguaje humano, en su propio idioma. Fíjense si es así, porque en el 8 dice,
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Por ahí sabemos las nacionalidades, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, en la región de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, en nuestra lengua, las maravillas de Dios. Nunca más se ha dado eso en la historia. Eso fue el día que el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia. Después en Cesarea ocurrió de nuevo y después desapareció. A partir de ese momento, cuando creían, eran sellados por el Espíritu Santo y no se oyó después las manifestaciones estas que fueron en aquel momento importantes para dar conocimiento al pueblo de que algo raro estaba pasando, de que algo era de Dios, y al fin y al cabo ellos allí, en su propio lenguaje, escucharon el mensaje de Cristo. Claro, ellos pudieron haber recibido aquello en griego, todo el mundo hablaba el griego, pero el Señor quiso hacer esto para que ellos comprendieran que era algo importante, cada uno lo oyó en su lenguaje natal. Después de eso, a través de los siglos, los que han hecho hincapié de que todo el mundo tiene que tener esto. Alguien me preguntó una vez, pastor, ¿usted cree en el don de lengua? Le digo, el de Pentecostés sí. ¿Y cómo que el de Pentecostés sí? Le digo, ¿de Pentecostés? El de Pentecostés fue que todo el mundo le entendió en su propio idioma. Resulta que cuando los cristianos de distintas denominaciones se reúnen, nosotros, me acuerdo cuando fuimos a Nashville, voy a tomar un poquito de agua en toda esta jarrona. Gracias, mi amor. No sé si ustedes tienen una jarra tan grande, pero en Nashville, en la reunión de la Alianza, de los hombres de la Alianza, cuando estuvimos ahí, nos dieron un aparatico para el bolsillo, una cosita así parecida a este, y usted lo sintonizaba porque habían cabinas traductoras con el idioma suyo. Se lo ponían en los oídos y usted iba hasta que usted sentía que estaban hablando en español, y entonces lo que estaban hablando, el que estaba hablando era traducido a las cabinas, y los que estaban allí, no importa si fuera chino o si fuera japonés o lo que fuera, y usted lo oía en su propio idioma. Aparatico. Para nosotros, los bautistas, que no tenemos el don del Espíritu Santo de Pentecostés. Pero resulta que todas las denominaciones del mundo, hasta las más carismáticas, las más que hablan del don de lengua, de que lo tienen, resulta que todo el mundo agarra el radiecito. Nadie dice, bueno, habla ahí chino, no importa, yo te voy a entender. Nadie hace eso. Las reuniones de esas naciones, de todas las denominaciones, no hay ninguna denominación que diga, nosotros no necesitamos los radiecitos. Eso es para los bautistas, pero nosotros, habla ahí quien sea, que nosotros le entendemos. Van a los seminarios, estudian lenguas de los lugares a donde van a ir a predicar. Eso es así hasta el día que le estoy hablando en este momento. Así que allí hubo un milagro de interpretación de lenguas, de lenguajes. Entiéndase, nosotros no estamos acostumbrados a decir lengua, nosotros le decimos a la lengua esta, nosotros decimos idioma. Y aquello fue para darle un milagro para que ellos supieran. Además, se convirtieron por el poder de la palabra. Ellos recibieron la palabra de Pedro, se convirtieron y de allí salieron como misioneros autóctonos dirigidos por el Espíritu Santo para todos los lugares esos donde ellos habían venido. Ese fue el gran movimiento misionero del siglo I. Empezó en Pentecostés, como dice allí, empezó en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, porque aquello fue una explosión misionera. En este caso, había dos constantes que se repiten en el libro de los Hechos. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo, no fue una sola vez. Dice que ellos a veces fueron, en aquellos tiempos, empezaron a orar, y en el capítulo 4, dice que fueron llenos del Espíritu y hablaron. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Ya en ese momento no hubo idiomas,
pero sí hubo entusiasmo a la hora de predicar el evangelio. Aquella gente se convirtieron en instrumentos entusiastas de la palabra de Dios. Quizás si hubieran ido con un conocimiento sencillamente mental, pero también tenían un fuego en el corazón como el que había tenido Jeremías en el capítulo 20 de Jeremías. Así que estamos hablando ahora del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios. ¿Existe el poder de Dios? ¿Dios tiene poder o es un Dios que solamente es teórico? Hay un poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta a través de la oración, se manifiesta a través de una vida como la de Josué, como la de Moisés. Oigan a Josué, dice el ángel, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Así que había un poder especial en su vida que nadie lo iba a derrotar. Él estaba protegido. Ahora, cuando les dije que íbamos a leer Efesios capítulo 6, es un pasaje muy conocido. El pasaje, les invito ahí a abrir sus Biblias. En Efesios 6, en el versículo 10, empieza el tema de la armadura de Dios. Estamos hablando de una acción en tiempo real. No es que en la eternidad Dios te dio la armadura, te dio la posibilidad de ser salvo a través de Jesucristo. Tú lo aceptaste o no lo aceptaste. Si lo aceptaste, fuiste cristiano, fuiste sellado con el Espíritu Santo, pero ahora estamos hablando de poder espiritual. ¿Cómo se obtiene eso? Y Pablo está diciéndole a los cristianos que la vida mediocre no produce el poder espiritual, que hay que vestirse como de una armadura. Pero primero hay que creer en eso. Dice de Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder suyo, en su poder, Señor y su poder. Yo lo veo así como la parte teórica de que Él es el Salvador, que murió en la cruz por nosotros, y su poder que es el del Espíritu Santo. Ese hecho que Dios ungió con poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. El poder del Espíritu Santo derrama en nosotros las gracias, los dones, los talentos, y el Nuevo Testamento está lleno de cómo Dios nos capacita para la obra del ministerio, derramando dones y talentos sobre los hijos de Dios. Eso es bíblico, ustedes lo saben que es así. Pero allá no hemos llegado. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ay, empezó el pastor, ya ha perdido calidad. Ahora nos va a meter miedo con un personaje de tarrito y de tridente. No estoy metiendo el miedo a nadie. Que podáis, ¿para qué podáis? Vístanse la armadura, ¿para qué? Es un modo potencial. Para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, y ahora le explica, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una vez oí un estudio sobre Pablo que decía que Pablo no se asustaba. No era un hombre que se asustara con facilidad, un hombre bregado, como decimos nosotros. Sin embargo, él tenía mucho en cuenta que nosotros no tenemos lucha contra seres humanos. Sangre y carne quiere decir contra seres humanos. La lucha nuestra no es contra los seres humanos, sino detrás de los seres humanos hay un poder que no es humano. Eso es lo que la Biblia dice. Yo le creo en la Biblia. Yo creo en Dios, que es un espíritu todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Y creo que también existe Satanás porque es el corruptor, el que echó a perder el huerto del Edén, el que fue obedecido por Adán y Eva, el que su mano se ve por toda la historia. Sí, historia. Destruyendo, destructor, corruptor. Hay algunos que quieren esconder al diablo detrás de Dios.
Dice, no, es solo Dios. El diablo no es solamente así como un agente secreto de Dios. Perezca tal idea. Porque la Biblia dice, la mía, que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo bueno viene de Dios. Si algo te pasa malo, no pienses, no, que Dios me está castigando. Pero no es así. No dejes que eso llegue a tu corazón. Hay un corruptor que va a tratar por todos los medios de quitarte tu fe, de quitarte la paz, de sembrar la duda, de poner la oscuridad en la luz. Y ese corruptor es Satanás, existe. Y sus ángeles existen también. La Biblia está llena de ellos. Así que no son humanos. Así que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, como eso es cierto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Después dice en el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí van viendo que es una suma. Sobre todo tomad el escudo de la fe y para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo no se asustaba de fantasmitas, pero está diciendo, si ustedes quieren vencer a las fuerzas de las tinieblas que existen en este mundo, tienen que vestirse la armadura. Y hay un potencial ahí que el modo potencial es un problema, porque dice, para que podáis. La pregunta es, y si no lo hago, pues no podéis. Cuando el maestro dice, para que ustedes puedan pasar el examen, tienen que estudiar duro en esta semana. Y si no estudio duro en esta semana, no vas a pasar el examen, porque el modo potencial lo que da la idea es, una potencia es algo que te puede pasar, a no ser que tú hagas algo. Y Pablo dice, para que tú puedas vencer y apagar los dardos de fuego del maligno, tú tienes que vestirte la armadura. Hay algunos hermanos que ni siquiera saben qué cosa es la armadura. Esto de Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante hasta el 14, más bien hasta el 18 que termina con la oración, orando en todo tiempo. Es una armadura espiritual que, si Pablo la mencionó como una manera de poder vencer, entonces parece que sí que funciona esa armadura, la armadura espiritual. ¿La Biblia habla de seres de las tinieblas y de poderes espirituales? Daniel capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Aidekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufax. Su cuerpo era como el del berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como del color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron. Además que se acercó a aquel ser y ellos se perdieron de allí. Y dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, no tuve vigor alguno, pero al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, se desmayó con mi rostro en tierra, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día,
que dispusiste tu corazón, eso fue 21 días antes, 3 semanas, 21 días antes, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte a la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, 21 días antes. Y a causa de las palabras yo he venido, o el viaje era largo, o hubo percances por el camino. Oigan, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Un momentico. Estamos hablando de un ser espiritual, un ángel. Y de pronto hay un personaje llamado el príncipe de Persia que lo para este ángel y no lo deja llegar a donde está Daniel por 21 días. Y tiene que salir entonces Miguel, el que se supone que es el ángel del pacto del Antiguo Testamento, como Gabriel del Nuevo, viene a ayudarle y quedé allí con los reyes de Persia como que estaba todo cansado. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Es la visión de las semanas de Daniel y todas estas cosas. Mientras me decía estas cosas, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me quedó fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y me quedé sin aliento. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré fuerza y dije: hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O esto, o yo no entiendo la palabra. A través de los siglos, todos los cristianos que tenían valor espiritual entendieron que esto era un ángel que mandó del trono de Dios, que en la guerra espiritual Daniel está en el reino de Media y Persia. Y el príncipe de Persia, el que reclama ese testimonio, ese territorio para él, se le opone de que alguien venga del reino de Dios a fortalecer a Daniel. Eso es lo que la Biblia dice. Y entonces allí se traba una lucha en el aire hasta que Miguel, el arcángel Miguel, entonces ayuda a este ángel y puede bajar a fortalecer a Daniel. Y entonces Daniel fue fortalecido. Esta guerra espiritual que se manifiesta en Daniel capítulo 10, eso no es un libro, Daniel es un libro que tiene mucha historia, es un libro muy documentado, y es lo que la Biblia dice. La alta crítica dice que eso no puede ser, que ese es un ángel, pero es que la crítica, este tipo de crítica que surgió por los siglos XIX, XVIII, XIX, esta gente ni creen en Dios, ni creen en los ángeles, ni creen en el Evangelio, ni creen en nada, en la Biblia, no creen en nada. No, yo no puedo creerle a una persona que no cree en nada y explicarle el poder de Dios y explicarle lo que yo creo de los ángeles. Así que los saduceos eran así. Los saduceos no creían en ángel ni espíritu, que eran materialistas, pero los fariseos no, los fariseos creían. Bueno, no podía haber, no sé, un líder de Israel que no creyera en el ángel de Jehová, que no creyera en las manifestaciones espirituales que hubo a través de los siglos de lo que Dios había hecho con su pueblo. Así que estamos hablando de poderes de las tinieblas en los cuales nosotros no tenemos poder para enfrentarlos. La conclusión que yo saqué cuando leí esto por primera vez en mi vida es: si Daniel, un hombre extraordinario, cercano a Dios, lleno del amor de Dios y protegido por la bendición de Dios, un hombre de Dios, ve a este ángel y se desmaya, y tiene que ser fortalecido porque la presencia del ángel era un poder espiritual extraordinario.
¿Qué hubiera pasado si se hubiese encontrado con el demonio que paró al ángel en el aire? Y yo dije, wow, gracias Señor, porque no permites que los seres de las tinieblas que nos rodean nos toquen. Prerrogativa de hijo. Prerrogativa de este es mi especial tesoro, yo lo amo, yo lo quiero y nos protege. La Biblia está llena de las bendiciones esas que un hijo de Dios como Elías, que fue protegido por los carros de fuego, ¿se recuerdan? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, vendrán sobre ti estas bendiciones, te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, del hijo tuyo, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salud. Estas bendiciones que están en Deuteronomio 28 son las bendiciones de la fidelidad. Bendiciones, programa especial de bendición de Dios. Dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieses la mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bendiciones que Israel tenía. Elegido, escogido, sellado, predestinado, bendecido, capacitado. Y todas estas promesas eran suyas. Pero Israel hizo lo que quiso. Nada de esto, porque él tenía que poner su voluntad. Y en la voluntad suya no estuvo obedecer al Dios que le amó, que lo escogió, que lo capacitó, que lo protegió, que lo llamó, que lo guió. No, fue rebelde. Dice Dios, he extendido mis manos todo el tiempo a un pueblo rebelde y contradictor. Se fue a los ídolos, se apartó de Jehová. Y el Señor lo tuvo que entregar para el juicio por las naciones. Así que quería llamar la atención este mes de los niños. El 11 dice, el fruto de tu vientre. También los hijos son bendecidos con la fidelidad nuestra. Cuando Dios nos quiere bendecir, también bendice a nuestros hijos. Y eso lo dice la Biblia, Éxodo 25. No te inclinarás a las imágenes, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, dice las traducciones buenas, 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Has pensado alguna vez que tu actitud puede traer bendición o lo contrario sobre tu familia? No hay que irse muy lejos para decirte que yo he visto la maldición que algunos hombres han traído sobre toda su familia. Su pecado ha roto el hogar, han fallado al gran amor de su vida que Dios les dio, sus hijos se han regado, su esposa también, y el resultado 10 años adelante ha sido muy, muy, muy malo. Sencillamente por seguir la carne, o seguir alguno de esos espíritus malévolos que hay tratando de hacerle daño a un hijo de Dios. La contraria es la bendición. He visto personas con la vida hecha pedazos, aceptar a Jesucristo, dejarlo entrar en su vida, estaban divorciados de su esposa, volvieron en amor con ella, sus hijos fueron bendecidos, se criaron en la iglesia y 10 años adelante estaba todo el mundo gozando de una vida y un testimonio poderoso en el Espíritu de Dios. Cuando usted bautiza a un muchacho y ora por él, o quizás cuando lo ve nacer y lo presenta delante de Dios, cuando 20, 25 años más tarde o 30 años más tarde los ve en el pastorado, los ve recibiendo honores por su vida cristiana, le queda tanta satisfacción. Pero eso no lo puede usar usted. Ojalá nuestras manos pudieran bendecir, pero acuérdense que la persona
que Dios quiere bendecir, tiene que poner de su parte, tiene que buscar a Dios, que es lo que el Señor siempre le dijo a su pueblo. Si tú me buscas, yo te voy a bendecir, si me dejas, te dejaré. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es un condicional. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes serán como mi especial tesoro. Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Salmo 62:12, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Nosotros no predicamos la salvación por obra, pero sí creemos en la bendición por obras. Sí lo creemos. Creemos que cuando alguien tiene el corazón duro y rebelde, no escucha a Dios, aunque haya puesto su fe en Jesucristo un día, su vida no va a tener poder espiritual. No va a tener la influencia, ni el resultado, ni la bendición que quisiera tener hasta para bendecir a su familia. El poder de Dios, Dios bendice y cuida a los que le aman. Y Satanás también los respeta, ¿sabe? Hay una historia en Hechos de los Apóstoles, cuando se recuerdan de los hijos del tal Esceva, Hechos 10, 11 y 12, y hacía Dios milagros extraordinarios por Pablo, por la mano de Pablo, y de tal manera que aún se llevaban, no es 16, se llevaban los enfermos los paños delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: conjuro por Jesús el que predica Pablo. Fíjense que estos eran exorcistas ambulantes. Había 7 hijos de un hombre llamado Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero el espíritu malo saltó sobre ellos y dice que a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y maltrechos. Se metieron en donde no podían. Estaban acostumbrados a lo ficticio y de pronto se encontraron con lo real. Entonces, yo lo que quiero llamarte la atención de que yo necesito que los míos sean bendecidos con el Dios a quien yo amo. Pero yo tengo que escoger a quién servir. Si yo lo escojo a Él, si lo hago mi tesoro, si le amo, si le acerco a mi vida, su presencia, su luz, su bendición y sus ángeles estarán a nuestro favor. Déjeme decirle para que no se les olvide, yo creo en los ángeles de Dios, pero no creo en que cada cristiano tiene un ángel. No. Eso está atrasado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, es una promesa para Israel. Para ti y para mí, si somos cristianos, tenemos mucho más que un ángel. Dice Hebreos en el capítulo 1, que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esos son los ángeles. Millones. El día que Jesús nació en Belén de Judea, los ángeles bajaron a esta tierra a cantar las alabanzas de su rey, de su Señor. Lo vieron allí. Y la Biblia dice que cuando introduce al primogénito en el mundo, versículo 6 de Hebreos 1, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, que los ángeles no estaban ahí nada más que para cantar, estaban para adorarle al recién nacido, vinieron para rendirle su honor. Millones de ángeles. Lo que dice Hebreos al final del versículo 14 es que esos ángeles están puestos a servicio nuestro, a tu servicio, a servicio de los hijos de Dios, herederos de la salvación. Así que no tenemos uno solo, son muchos.
Pero yo siempre cuento esta historia que es cierta. Un día que llevé a mi hijita cuando ella estaba en diálisis, la llevé al Palmetto y la dejé allí. En esa época ella todavía no se había hecho el bypass, todavía no había podido entrar en el programa del Jackson. Bueno, era muy gruesa de los problemas de calcio que tenía. Y cuando ya yo me iba del parqueo, oré y le dije, Señor, permite que tus ángeles vayan conmigo, que tus ángeles se queden, que tus ángeles vayan. Y de pronto se me hizo luz sobre esto. ¿Y quieren los ángeles de Dios andar conmigo? ¿Quieren andar contigo? ¿Quieren estar en tu casa? ¿Se sienten bien ahí? ¿Son bienvenidos? No dicen malas palabras, no ponen cosas feas, no maltratan el reino de Dios, lo aman, oran, cantan. Es un lugar donde los ángeles se sentirían maravilla. Bueno, eso tienes que pensarlo tú. Porque este servicio es un servicio especial, ¿sabes? Pero es un servicio especial para los que serán herederos de la salvación. Yo creo que cuando el apóstol Pablo estaba cantando dentro de la cárcel de Filipo y los presos lo oían a las 12 de la noche y estaban todos llenos de golpes y se pusieron a alabar a Dios y a cantar y a orar, dice que hubo un terremoto. Lo que no dice cómo se hizo. El terremoto tiene que haberse hecho de alguna manera. ¿Cómo surgió? Puede ser que los ángeles que estaban allí con ellos, que han prometido estar con nosotros, venían aquello y abrieron, rompieron de tal manera que no se le cayera el techo a la cabeza, porque tenía un propósito. Andar con el poder de Dios es una tremendísima responsabilidad, es una gran necesidad. Nuestros hijos necesitan la bendición del poder de Dios en nuestra vida. Queremos bendecirlos, queremos ayudarlos, pero a veces los vemos irse hacia un mundo que no estamos allí. Lo único que podemos hacer es pedirle a Dios, Señor, bendícelos, cuida a mis hijos, a mi hija, a mi hijo, protégelo en la universidad, Señor, guárdalo de todo mal, aléjalo de las personas malas que quisieran hacerle daño. Es el deseo de todos los padres, de todas las madres de este mundo. Esos son los padres reales. Los padres reales no son golpeadores ni molestos en el hogar. Los padres reales aman y sirven a sus hijos, a sus esposas, las defienden. Y los padres reales cristianos oran todos los días, leen la Biblia y piden a Dios su poder especial para que las fuerzas del mal, muy poderosas, que solo son vencidos por las fuerzas de Dios, sean detenidas, para que tu bendición, tu familia, pueda estar protegida en medio de un mundo donde ellos campean por su respeto. Yo te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, de que recuerdes que ese poder está a tu disposición, de que ese poder está prometido a la iglesia y de que hay que buscarlo en oración, hay que pedirle al Señor que nos dé ese entusiasmo, ese valor espiritual, esa compartir con otros esa bendición de la salvación, porque estoy seguro que Dios se va a agradar de ti, de nosotros, y va a tener con nosotros misericordia como la tuvo con Josué, con Daniel y con sus hijos en todo momento. Le pido a Dios por tu familia, que en este mes de los jóvenes que empiezan, tus jóvenes puedan ser bendecidos, que Dios bendiga nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestros hermanos, que tenga misericordia de los que están sufriendo en algún lugar ahora, que los son ángeles del Señor, si son hijos tuyos o son hijos de Dios, les bendigan, les protejan y les cuiden, porque ellos vinieron a eso. Son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Espíritus administradores, creemos en los ángeles. Y también creemos en el Espíritu Santo que está dentro de ti y dentro de mí. No te va a hablar por el oído, no, Él está dentro, te va a hablar en el alma. Que el Señor te bendiga, que Él pueda darte ese poder espiritual para vivir una vida victoriosa, una vida que glorifique al reino de Dios cerca de ti. Que el Señor te ayude, que Él extienda su brazo. Y donde quiera que haya alguien sufriendo, donde quiera que haya alguien padeciendo, que la misericordia y el poder de Dios esté a su lado, consolándole y fortaleciéndole. Cada madre que ha visto a su esposo, su hijo padecer, su esposo irse, le pedimos a Dios que tenga misericordia de ellos. Oramos por ti y por los tuyos. Oramos. Señor, gracias por las promesas que ha recibido tu iglesia. Tu palabra está llena de esas promesas.
Creemos en el ministerio del Espíritu Santo dentro de nosotros. Creemos en el ministerio de los ángeles fuera de nosotros. Creemos en el papel de la iglesia en el mundo oscuro en el cual vivimos. Creemos en el papel corruptor que el diablo tiene para destruir y para matar. Pero creemos que el evangelio es poderoso para vencerle. Ayúdanos, Dios. Haznos humildes, Señor, para que podamos ver reposar sobre nosotros tu poder. Oramos por nuestras familias, por todos aquellos que están sufriendo en esta hora. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, te lo pedimos. Amén.